Detroit, Michigan, 2019. El frío llegaba antes que la luz en esa ciudad. Se filtraba por las rendijas de los edificios viejos, se metía debajo de las puertas de metal, se acomodaba en los huesos de quienes llevaban demasiado tiempo de pie sobre pisos de concreto. Y Marcus Thompson lo sabía mejor que nadie. 38 años. $14 por hora. Un trapeador en las manos y un secreto que nadie en ese edificio habría podido imaginar ni en sus sueños más ambiciosos. Eran las 6:43 de la mañana cuando el elevador del estacionamiento subterráneo del edificio Caldwell se abrió con un chirrido metálico que resonó entre las columnas de cemento. Marcus empujó su carrito de limpieza hacia adelante con la misma paciencia con la que empuja el tiempo a los hombres que aprendieron a cargar el silencio sin quebrarse. Las ruedas del carrito chirriaban en un ritmo casi constante. El olor a aceite viejo y a cemento húmedo flotaba en el aire como algo vivo. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre los autos estacionados de ejecutivos que todavía dormían en camas de $500 la noche. Y entonces ocurrió. No fue el ruido primero, fue la sombra. Una figura alta, de traje oscuro y zapatos que costaban más que el salario mensual de Marcus, apareció desde el fondo del estacionamiento, acompañada de 3 hombres que cargaban carpetas y teléfonos, como si el mundo dependiera de cada uno de sus pasos. Ethan Caldwell, el dueño de todo ese edificio, el CEO de Caldwell Industries. Un hombre que medía el valor de las personas con la misma frialdad con que medía las ganancias trimestrales. Caldwell caminaba hacia su auto, un Mercedes negro que brillaba como si fuera nuevo cada mañana, porque alguien como Marcus se encargaba de que así fuera. Pero esa mañana, Caldwell se detuvo. No frente a su Mercedes, se detuvo frente a algo que no debería haber estado ahí, algo que Marcus había tenido que estacionar en el único espacio disponible el día anterior porque el lote exterior estaba lleno y la tormenta no daba tregua. Un Ford Mustang de 1969. Azul marino, con la pintura desgastada en las esquinas del capó, una pequeña abolladura en el parachoques trasero y los neumáticos que hablaban de miles de millas recorridas sin lujos. No era el auto más elegante del estacionamiento. Estaba rodeado de Porsches y BMWs como un hombre con ropa de trabajo en medio de una gala de etiqueta. Pero para Marcus Thompson ese auto era otra cosa completamente. Caldwell lo miró. Lo rodeó despacio con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, con esa expresión que tienen los hombres poderosos cuando algo no encaja en su mundo ordenado. Uno de los asistentes dijo algo en voz baja. Caldwell no respondió de inmediato, esperó, y cuando habló, lo hizo en voz alta. Lo suficientemente alta para que Marcus, que estaba apenas a 10 metros empujando su carrito, pudiera escuchar cada sílaba sin esfuerzo. ¿De quién es esta chatarra? La pregunta flotó en el aire frío del estacionamiento como algo con peso propio. Los 3 asistentes miraron hacia Marcus casi al mismo tiempo, con esa mezcla de incomodidad y curiosidad que tienen las personas cuando saben que está a punto de ocurrir algo que preferirían no presenciar, pero que tampoco van a detener. Marcus se detuvo, apoyó las manos sobre el mango del trapeador. No dijo nada todavía. Caldwell ya lo había visto. Fijó los ojos en él con una expresión que no era exactamente crueldad, sino algo casi peor, indiferencia con bordes afilados. ¿Es tuyo?, preguntó, señalando el Mustang con un gesto de la cabeza. Sí, señor, respondió Marcus. Su voz era tranquila, demasiado tranquila para el momento. Caldwell soltó una carcajada breve, sin calor, que rebotó entre las columnas de cemento. Ese auto es chatarra, dijo, y luego, mirando a sus asistentes como invitándolos a compartir la broma, añadió, ¿cómo vas a llegar a algún lado en la vida manejando eso? Los asistentes sonrieron. No todos con ganas, pero sonrieron. Y Marcus Thompson los miró a todos. Primero a Caldwell, luego a los hombres que sonreían. Luego de vuelta al Mustang azul marino que había pertenecido a su padre antes de que el mundo se lo quitara todo, y no dijo nada más. Simplemente asintió con la cabeza,
tomó el mango del trapeador de nuevo y continuó empujando el carrito hacia adelante con el mismo ritmo de siempre. Pero algo en sus ojos, algo que Caldwell no vio porque no se tomó el tiempo de mirar, algo en esos ojos no era derrota. Era otra cosa. Una cosa difícil de nombrar para quien nunca ha tenido que aprender a guardar lo más grande de sí mismo en un lugar donde nadie pueda arrebatárselo. Esa mañana, mientras Caldwell subía al ascensor de ejecutivos con sus carpetas y su certeza de que el mundo le pertenecía, Marcus Thompson terminó de limpiar el estacionamiento subterráneo. Tardó 40 minutos. Lo hizo bien, como siempre. Cada rincón, cada mancha, cada espacio entre las columnas donde el polvo se acumula y nadie mira. Y cuando terminó, se quedó un momento parado frente al Mustang. Puso la mano sobre el capó frío. Lo dejó ahí. Cerró los ojos por exactamente 3 segundos. Porque ese auto no era chatarra. Ese auto era el principio de algo que Ethan Caldwell, con todos sus millones y toda su arrogancia, no habría podido comprar aunque lo hubiera intentado. Y el mundo todavía no lo sabía. Pero estaba a punto de enterarse. Detroit, Michigan, en 1986. Marcus Thompson no eligió la vida que tuvo. La vida lo eligió a él, con la precisión fría de algo que no pide permiso y no ofrece disculpas. Su padre, Raymond Thompson, era un hombre de manos grandes y voz baja. El tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz para que lo escucharan. Trabajaba en la planta de ensamblaje del lado oeste de Detroit, 12 horas diarias, 6 días a la semana, con una puntualidad que los capataces respetaban en silencio, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Llegaba a casa oliendo a aceite de motor y a metal caliente, se lavaba las manos 3 veces en el fregadero de la cocina y luego se sentaba en el garaje durante 1 hora antes de entrar al comedor. No era que no quisiera estar con su familia. Era que necesitaba este tiempo para hacer la transición entre el hombre que el mundo requería que fuera y el hombre que él realmente era. En ese garaje vivían sus sueños, no los sueños de volverse rico, no los sueños de aparecer en ningún periódico. Los sueños de un ingeniero que nunca pudo estudiar ingeniería porque cuando tenía 16 años su propio padre se rompió la espalda en un accidente y Raymond tuvo que convertirse en el sostén de una familia de 7 personas antes de terminar la preparatoria. Pero los libros siguieron. Siempre siguieron. Mecánica de fluidos, termodinámica aplicada, diseño de sistemas de combustión. Libros prestados de la Biblioteca Pública del Condado, libros comprados de segunda mano en la calle Michigan Avenue por 50 centavos la pieza, libros tan subrayados y anotados en los márgenes que casi parecían escritos por él. Porque en cierto modo lo eran. Raymond Thompson leía con un lápiz en la mano, cuestionaba cada fórmula, proponía variaciones en los márgenes, construía hipótesis que nadie le había pedido, pero que él necesitaba construir para seguir respirando. Y Marcus, desde los 4 años, se sentaba en un banquito de madera al lado de ese garaje y miraba a su padre trabajar. No preguntaba mucho. Aprendió desde pequeño que con Raymond bastaba con estar presente. Las preguntas podían esperar. La presencia era el lenguaje. Cuando Marcus tenía 7 años, Raymond comenzó a hablarle de motores, no de los motores que existían, de los motores que deberían existir. Le explicaba con paciencia infinita cómo el ciclo de combustión actual desperdiciaba energía de maneras que él consideraba casi ofensivas. Le dibujaba diagramas en servilletas de papel. Le mostraba con una linterna los puntos dentro del motor del Chevrolet viejo que tenían en el patio donde ocurrían las pérdidas que a nadie parecía importarle resolver. Marcus no entendía todo, pero entendía lo suficiente. Y lo que no entendía, lo guardaba en algún lugar dentro de sí, con la convicción de que algún día tendría sentido. Porque su padre lo decía con esa seriedad tranquila que usaba para las cosas verdaderas. No con la emoción de quien sueña, con la certeza de quien sabe. El Mustang llegó a sus vidas en 1987. Raymond lo compró por $220 a un hombre 3 calles más allá que necesitaba el dinero antes del fin de semana.
Era un Ford Mustang de 1969, color azul marino, con el parabrisas con una grieta en la esquina inferior izquierda y el asiento del conductor roto de un lado. El motor necesitaba trabajo serio. Las llantas estaban calvas, pero Raymond lo miró con la misma expresión que ponía cuando abría un libro nuevo que ya sabía que iba a cambiarle algo por dentro. Ese Mustang se convirtió en el proyecto del garaje. No el único proyecto, el proyecto. El vehículo sobre el cual Raymond planeaba probar, de manera real y concreta, las teorías que había estado desarrollando durante casi 20 años en los márgenes de los libros prestados de la biblioteca del condado. Un sistema de combustión que reducía las pérdidas de energía en un porcentaje que, si los cálculos eran correctos, iba a cambiar la manera en que los motores de combustión interna funcionaban desde sus fundamentos. Marcus tenía 10 años cuando su padre le explicó del concepto por primera vez de una manera que podía comprender completamente. Y lo comprendió. Lo comprendió de esa manera particular en que los hijos comprenden las cosas que sus padres les enseñan con amor genuino, que no es solo entender las palabras, sino entender el peso que esas palabras cargan detrás. «Estudiarás esto mejor que yo», le dijo Raymond una noche, no como promesa, como declaración, como si ya fuera un hecho establecido y lo único que faltaba era que el tiempo lo confirmara. Marcus tenía 16 años cuando Raymond murió. No fue un accidente de planta, aunque podría haberlo sido. Fue el corazón, rápido, sin aviso, un martes por la mañana, antes de que saliera de casa para el turno de las 6. Cayó en la cocina. La madre de Marcus, Elaine, lo encontró cuando bajó a prepararle el café. El reloj de pared marcaba las 5:47. Ese reloj, fabricado en 1987, el mismo año que llegó el Mustang, siguió funcionando. El corazón de Raymond no. Marcus Thompson tenía 16 años, una madre con diabetes y sin seguro médico suficiente, una hermana menor de 12 años y un garaje lleno de herramientas, libros subrayados en los márgenes y un Mustang azul marino con el motor a medio transformar según un diseño que solo existía en servilletas de papel y en la memoria de un hombre que ya no estaba. No hubo tiempo para llorar como se debería llorar. Eso también se aprende. El duelo tiene que esperar cuando hay facturas. El dolor puede guardarse, doblarse con cuidado como se dobla algo que no cabe pero que no se puede tirar, y meterse en un lugar dentro del pecho donde nadie lo vea, pero donde tampoco se pierda. Marcus trabajó. Desde los 16 años trabajó. Primero en una gasolinera, luego en un almacén, luego en 2 lugares al mismo tiempo, durante 1 año y medio, para que su hermana pudiera terminar la preparatoria sin tener que dejar de estudiar. Nunca le pidió nada a nadie que no pudiera devolver. Eso también se lo enseñó Raymond. No como lección formal, como ejemplo cotidiano repetido sin comentario, que se instala en los huesos antes de que uno sepa que está aprendiendo. Siguió estudiando, no en una universidad, no todavía, en los libros del garaje, en las notas de su padre, en las conversaciones largas con Carlos Méndez, el mecánico del taller de la calle Bernard, que había conocido a Raymond y que entendía suficiente de motores para saber cuándo alguien estaba hablando de algo real y cuándo estaba hablando de aire caliente. Con Marcus era siempre lo primero. A los 23 años, Marcus consiguió una beca parcial para estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Estatal. Trabajó durante el día para pagar lo que la beca no cubría. Durmió menos de lo que el cuerpo pide durante 4 años. Se graduó con honores en una ceremonia a la que su madre fue en silla de ruedas y su hermana grabó en una cámara de video prestada. No había nadie de ninguna empresa esperándolo afuera con una oferta, pero había un garaje. Y en ese garaje había un Mustang azul marino que seguía esperando. Luego llegó Destiny. La madre de Destiny se llamaba Angela, y la historia entre Marcus y Angela fue breve y sincera, y terminó antes de que Destiny cumpliera 2 años, sin odio y sin traición, con la tristeza quieta de 2 personas que se quisieron, pero que caminaban en direcciones distintas con
una intensidad que el amor solo no podía sostener. Angela se mudó a Atlanta. Destiny se quedó con Marcus, no por acuerdo forzado, por decisión mutua y por la certeza de ambos de que Marcus iba a ser el mejor padre que esa niña podía tener, incluso si eso significaba que él solo lo iba a poder ser. A los 30 años, Marcus Thompson tenía un título de ingeniería, una hija de 2 años, un garaje heredado de su padre y una deuda médica acumulada de los últimos años de enfermedad de su madre que tardó 5 años más en saldar. Cuando el último cheque cruzó, se sentó en el banquito de madera del garaje, el mismo banquito donde de niño miraba a su padre trabajar, y se quedó en silencio durante un tiempo que no quiso medir. No era amargura lo que sentía. Era algo más complicado. Era la conciencia de cuántos años había pasado sobreviviendo en lugar de construyendo. Y la pregunta, callada pero presente, de si todavía había tiempo. Si las notas de Raymond seguían siendo válidas. Si el motor que su padre había imaginado en los márgenes de libros de biblioteca podía todavía ser real. Y debajo de esa pregunta, otra más difícil. ¿Valía él lo suficiente para intentarlo? Fue entonces cuando apareció el trabajo en Caldwell Industries. No como ingeniero, como conserje. El anuncio pedía a alguien disponible desde las 5 de la mañana, con transporte propio y sin antecedentes penales. $14 por hora. Marcus lo leyó 3 veces. Luego llamó al número. Le dijeron que podía empezar el lunes. No era rendición. Era estrategia, aunque nadie lo entendería así desde afuera. El edificio Caldwell Industries albergaba uno de los laboratorios privados de materiales más avanzados de Michigan. Marcus lo había investigado. Empezar en la planta baja no era lo mismo que quedarse en la planta baja. Era entrar. Era estar en el mismo espacio donde ocurrían las cosas. Era tener acceso a una biblioteca interna que, con el tiempo y el permiso correcto, podía dar respuestas a preguntas que él llevaba cargando desde los 16 años. Y era ganar dinero suficiente para pagar la renta y los víveres y los zapatos de Destiny, que crecía rápido y siempre necesitaba zapatos nuevos, mientras el Mustang esperaba en el garaje con el motor a medio terminar y el sueño de Raymond Thompson a medio cumplir. Eso era Marcus Webb a los 38 años. No era derrota, era paciencia organizada. Era la capacidad de ver el largo plazo cuando el mundo a tu alrededor solo ve lo inmediato. Era la disciplina de guardar lo más grande de ti mismo en un lugar donde nadie pueda arrebatárselo. Era exactamente lo que Ethan Caldwell no vio esa mañana en el estacionamiento subterráneo. Parado frente al Mustang azul marino, riéndose de un hombre que llevaba dentro un motor que valdría $2.000 millones y aún no lo sabía. Pero el motor existía. Y esperaba. Y Marcus Thompson todavía tenía el reloj de su padre, fabricado en 1987, en el bolsillo izquierdo del overol de conserje. Lo cargaba todos los días. No para saber la hora, para recordar que el tiempo no siempre funciona como la gente cree. A veces avanza despacio con propósito. A veces lo que parece detenido solo está tomando impulso. Y en el garaje de su casa, en la oscuridad quieta de Detroit, un motor dormía. Y esperaba. El garaje olía a promesas incumplidas. Eso era lo primero que Marcus Thompson sentía cada vez que abría esa puerta de metal oxidado al fondo del patio trasero de su casa en Detroit. No era un olor desagradable, era, en todo caso, un olor honesto, gasolina envejecida. Aceite que se había secado en capas sobre capas de trabajo nocturno. Goma quemada de otra época. Polvo que se había posado con la lentitud de los años sobre una carrocería azul marino que alguna vez brilló como el cielo en pleno agosto. El Ford Mustang 1969 estaba ahí, en el centro del garaje, cubierto a medias por una lona gris que el tiempo había desteñido hasta volverla casi transparente. No era un auto abandonado. No exactamente. Era un auto en pausa, como una sinfonía que se interrumpe en el compás más delicado, con el arco del violín todavía levantado en el aire, esperando que el director levante la batuta para continuar. Marcus lo miraba así cada noche, sin tocarlo, sin apresurarse, solo mirándolo,
Destiny dormía ya. 9 años y esa niña dormía con la intensidad de quien no tiene nada que temer, con los brazos abiertos y la boca entreabierta, y una pequeña sonrisa que Marcus no lograba explicar, pero que le apretaba el pecho de una manera que no tenía nombre. La había arropado 2 veces esa noche, primero con la sábana floreada que le gustaba. Luego, cuando la temperatura bajó sin avisar, con la cobija azul que había pertenecido a Raymond Thompson y que todavía olía, muy levemente, a algo que Marcus no sabía definir, pero que reconocía como hogar. Después de eso, Marcus había venido aquí, al garaje, al silencio, al olor. Se sentó en el banco de trabajo de madera que su padre había construido con tablas sobrantes de una obra en 1991, cuando Marcus tenía 8 años, y creía que su padre podía construir cualquier cosa. El banco seguía firme. Eso también era parte del legado de Raymond Thompson. Las cosas que construía no cedían. El motor estaba sobre la mesa de metal al fondo. Desmontado, expuesto, visible en cada uno de sus componentes, como un rompecabezas que alguien hubiera desarmado con cuidado para estudiar su lógica interior. Marcus había trabajado en él durante 3 años antes de entrar a Caldwell Industries. Luego lo había pausado. Luego lo había retomado en las noches que el cuerpo le daba para más. Y luego lo había pausado otra vez, porque Destiny necesitaba zapatos, y el techo de la cocina tenía una gotera que no podía ignorarse más, y el tiempo libre no alcanzaba para todo. Pero el motor no había muerto. Esa era la diferencia entre pausar algo y abandonarlo. El motor de combustión limpia, modelo T1, era, en su estado actual, una colección de piezas que solo tenía sentido para Marcus. Para cualquier otra persona, era chatarra organizada. Válvulas, pistones, cámaras de compresión rediseñadas, con tolerancias que no seguían el estándar de ningún fabricante convencional, porque lo que Marcus había pensado no existía todavía en ningún manual. Había empezado con una pregunta que le había hecho su padre cuando tenía 16 años, parados los dos frente al Mustang en el patio de la casa de la calle Linwood. Raymond Thompson había dicho, ¿y si el motor no tiene que elegir entre fuerza y limpieza? Marcus había tardado 22 años en responder esa pregunta con algo concreto. La respuesta estaba sobre esa mesa. No era perfecta todavía. Faltaban ajustes. Faltaba tiempo. Faltaba dinero para ciertas piezas que Marcus calculaba. Hacía cuentas y volvía a calcular sin encontrar cómo costearlas antes del siguiente quincenario. Pero la arquitectura central estaba ahí. La lógica era sólida. El principio funcionaba. Él lo sabía porque había construido 2 prototipos en miniatura que había probado en secreto, con Carlos Méndez, mirando desde la puerta del garaje, con una cerveza en la mano y los ojos, cada vez más abiertos, mientras el pequeño motor funcionaba durante 40 minutos sin emitir casi nada visible por el tubo de escape. Carlos había dicho, en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más escuchara: Marcus, tú sabes lo que acabas de hacer. Marcus había apagado el prototipo y lo había guardado en la caja de herramientas sin decir nada. Sí sabía. Pero saber no era suficiente. Saber era el principio. Lo que faltaba era la cadena larga de pasos entre ese garaje en Detroit y el momento en que el mundo entendiera lo que ese motor representaba. Y esa cadena era larga y oscura y estaba llena de nudos que Marcus no podía desatar todavía. No con $14 la hora. No con una niña de 9 años que necesitaba atención y tiempo y un padre presente. No solo. Eso era lo que nadie veía cuando miraban a Marcus Thompson empujar un trapeador por los pasillos de mármol de Caldwell Industries. Veían a un hombre de 38 años que limpiaba pisos. No veían al hombre que estaba financiando una revolución tecnológica un turno a la vez, que usaba la biblioteca interna de la empresa para estudiar patentes de ingeniería en sus descansos, que había solicitado en silencio una audiencia con la doctora Patricia Swen 2 veces y 2 veces había recibido como respuesta un silencio educado que era la forma corporativa de decirle que su turno todavía no había llegado.
No veían el reloj del año 1987 en su bolsillo izquierdo. Marcus lo sacó ahora, en el garaje, bajo la única bombilla de luz amarilla que colgaba del techo. Lo abrió, lo miró, no para saber la hora. La hora no importaba tanto a estas alturas de la noche. Lo miró porque dentro de la tapa había una inscripción que Raymond Thompson había mandado grabar el año antes de que el cáncer comenzara a ganar la pelea. Para el que termine lo que empezamos. Marcus cerró el reloj, lo volvió al bolsillo. Se levantó del banco y caminó hacia el Mustang. Retiró la lona con cuidado, como quien descubre algo sagrado. La carrocería azul marino apareció en la penumbra, y Marcus pasó una mano por el cofre con la lentitud de alguien que toca una herida que ya no duele pero que todavía recuerda. El metal estaba frío. Afuera, Detroit dormía. El viento empujaba hojas secas contra la puerta del garaje y el sonido era como dedos que golpeaban despacio sobre una mesa. Había noches en que Marcus abría el cofre y se quedaba mirando el espacio vacío donde el motor iría cuando todo estuviera listo. El espacio perfecto, calculado, preparado desde hacía años para recibir exactamente lo que estaba sobre la mesa al fondo del garaje. Era un acto de fe mecánica. Era creer en algo tan completamente que le preparas el lugar antes de que llegue. Esta noche no abrió el cofre. Esta noche solo se quedó parado junto al auto, con la mano sobre el capó y los ojos cerrados, y respiró el olor a gasolina y aceite y tiempo que llenaba ese garaje pequeño y desordenado y lleno de promesas que todavía no habían encontrado su forma definitiva. Pensó en Ethan Caldwell, riéndose esa mañana en el estacionamiento subterráneo. Pensó en la voz de Caldwell, aguda y satisfecha, diciendo que ese auto era chatarra. Pensó en las carcajadas de los demás. Pensó en Linda mirando el suelo. Pensó en el peso del trapeador en su mano, mientras algo en su pecho se tensaba y luego se asentaba con la quietud fría de alguien que ya sabe que el tiempo no le pertenece a los que gritan más fuerte. No hubo rabia, no esa noche. Hubo algo más preciso que la rabia, algo más útil. Era la certeza tranquila de que hay hombres que miden el valor de otro hombre por lo que puede verse desde afuera, y hay hombres que saben que lo más valioso siempre está adentro, protegido, esperando el momento correcto para salir. Raymond Thompson había sido uno de esos hombres. Y Marcus Thompson era su hijo. La bombilla del techo parpadeó una vez. El garaje quedó en oscuridad total durante un segundo. Luego volvió la luz, temblorosa, amarilla, insuficiente pero presente. Marcus volvió a mirar el Mustang. Volvió a mirar el motor sobre la mesa. Volvió a meter la mano en el bolsillo y a sentir el contorno conocido del reloj. No todavía, pensó, pero pronto. El motor sobre la mesa no era solo un motor. Era el argumento completo de una vida que el mundo había decidido malinterpretar. Era la respuesta a todos los que habían visto a Marcus Thompson con un trapeador en la mano y habían dado por terminada la historia. Era la continuación de una conversación que Raymond Thompson había comenzado en 1989 en un garaje más pequeño que este, con un Mustang que todavía no tenía el motor que merecía, y un hijo de 6 años que miraba con los ojos muy abiertos y aprendía que las cosas más importantes se construyen despacio, con las manos, con la mente, con la clase de paciencia que solo entienden los que saben exactamente por qué están esperando. El viento afuera se calmó. Detroit siguió durmiendo, y en el garaje de la calle Linwood, bajo una sola bombilla de luz amarilla, Marcus Thompson volvió al banco de madera que su padre había construido en 1991, sacó su cuaderno de notas de la tercera gaveta y empezó a escribir los ajustes que había estado calculando mentalmente durante todo el turno de limpieza en Caldwell Industries. El motor dormía sobre la mesa, pero su creador estaba despierto, y esa diferencia, esa distancia mínima entre el sueño y la vigilia, entre la idea y la forma, entre el insulto de un hombre poderoso y la respuesta silenciosa de uno que todavía no ha mostrado todo lo que tiene, esa distancia era exactamente donde vivía el futuro. Solo faltaba el momento. Y Marcus Thompson, a los 38 años, con el reloj de su padre en el bolsillo,
y la voz de Ethan Caldwell, todavía resonando en algún rincón de su memoria, sabía algo que Caldwell no sabía. El momento siempre llega. El lunes llegó como siempre llegan los lunes difíciles en Detroit, Michigan, sin anuncio, sin misericordia, con el cielo color acero y el viento cortando entre los edificios como si tuviera algo que demostrar. Marcus Thompson entró a Caldwell Industries a las 5:43 de la mañana, como entraba cada día desde hacía 3 años. El mismo turno, el mismo pasillo, el mismo carrito de limpieza con la rueda izquierda que chirriaba cada vez que giraba hacia la derecha. Linda Okafor ya estaba allí, fregando el corredor del tercer piso, y lo saludó con una inclinación de cabeza y esa mirada que tenía cuando algo no iba bien, pero no quería decirlo todavía. Marcus lo notó, siempre notaba lo que Linda no decía. Pero siguió caminando. Había cosas que un hombre puede posponer por un par de horas si necesita prepararse para recibirlas. La primera señal llegó a las 7:15, cuando Marcus estaba limpiando el pasillo del sexto piso, el de las oficinas ejecutivas. El asistente de Caldwell, un hombre joven de apellido Pierce, que nunca había aprendido a mirar a las personas a los ojos, apareció al final del corredor con un sobre blanco en la mano. Caminó directo hacia Marcus, le extendió el sobre sin decir nada. Marcus lo tomó. Pierce se dio la vuelta y desapareció por la puerta de la escalera como si tuviera prisa de no estar presente cuando Marcus lo abriera. El sobre no tenía nombre en el frente, solo tenía el logo de Caldwell Industries impreso en la esquina superior. Marcus lo guardó en el bolsillo del overol, junto al reloj de su padre, y siguió trabajando. Terminó el piso, bajó al quinto, terminó el quinto, bajó al cuarto. Solo cuando llegó al cuarto, al baño de empleados donde nadie lo buscaba antes de las 8 de la mañana, se sentó en el banco de madera junto a los lockers y abrió el sobre con cuidado, como si el papel mismo pudiera cortarle las manos si lo manejaba mal. Eran 2 páginas. La primera era un memorándum corporativo con el encabezado de recursos humanos. La segunda era una hoja de evaluación de desempeño con su nombre escrito en la parte superior. Leyó despacio. Las palabras estaban escritas en el lenguaje neutral y frío que usan los departamentos de recursos humanos cuando quieren decir algo cruel sin que quede demasiado claro que están siendo crueles. Pero el significado era exacto. Marcus Thompson había sido colocado en un periodo de evaluación formal de 30 días. Se citaban 3 incidentes. El primero, ausencia no justificada en octubre, cuando tuvo que quedarse en casa, porque Destiny había tenido fiebre por 4 días y no había nadie más que pudiera cuidarla. El segundo, una queja anónima sobre el tiempo que Marcus pasaba en el estacionamiento subterráneo del edificio Caldwell después de su turno, presuntamente realizando actividades no relacionadas con sus funciones. El tercero, el que le apretó algo en el pecho, que no era exactamente dolor, pero tampoco era otra cosa. Una nota al pie que decía que su presencia y conducta en el estacionamiento habían sido reportadas directamente a la dirección ejecutiva. No había nombre. No hacía falta. Marcus dobló las 2 páginas, las volvió a guardar en el sobre y puso el sobre junto al reloj de 1987 que su padre le había dejado. Cerró los ojos exactamente 3 segundos. Luego los abrió, agarró el carrito de limpieza y siguió trabajando. Eso era lo primero. La segunda ola llegó antes del mediodía. A las 11:20, cuando Marcus estaba en la planta baja limpiando el lobby principal, Ethan Caldwell cruzó el vestíbulo con 4 personas detrás de él. Hombres de traje, visitantes. Marcus no los conocía, pero por la forma en que caminaban, por el tipo de zapatos que usaban y la manera en que miraban el techo como si estuvieran calculando el valor de cada metro cuadrado, entendió que eran inversores. Personas con dinero suficiente para decidir el futuro de otras personas sin siquiera pensar en eso. Caldwell no lo vio. O lo vio y eligió no verlo, que era diferente pero producía el mismo resultado. Pero uno de los hombres del grupo sí lo vio. Se detuvo un segundo, miró el carrito, miró a Marcus
y luego miró hacia donde Caldwell seguía hablando. El hombre dijo algo en voz baja que Marcus no alcanzó a escuchar. Caldwell respondió sin bajar la voz, sin voltearse, como si la pregunta fuera tan irrelevante que no merecía ni el esfuerzo de modular el tono. El personal de mantenimiento. No se preocupe por eso. 5 palabras. No eran las peores que Marcus había escuchado en su vida. Ni siquiera estaban entre las 10 peores. Pero algo en la forma en que Caldwell las dijo, con esa absoluta indiferencia, con ese descarte tan completo que ni siquiera requería crueldad deliberada, hizo que Marcus sintiera el peso del reloj en su bolsillo, de una manera que normalmente no sentía. Como si el metal fuera más pesado de lo habitual. Como si Raymond Thompson estuviera ahí, no diciéndole nada, solo presente, solo recordándole que los hombres que valen algo no necesitan que otros los reconozcan para saber lo que valen. Marcus siguió limpiando. El lobby quedó impecable, y nadie que cruzó esa puerta durante el resto de la mañana lo notó. Eso también era parte del trabajo. La tercera ola llegó a las 2 de la tarde, y esa sí fue la que tuvo filo. Marcus estaba en el cuarto de suministros del segundo piso cuando Linda Okafor entró y cerró la puerta detrás de ella con más cuidado del que normalmente usaba. Eso solo significaba una cosa. Marcus la miró. Linda no dijo nada durante un par de segundos. Luego sacó su teléfono del bolsillo del delantal y se lo extendió sin explicación. Era una captura de pantalla de un correo interno de Caldwell Industries que alguien había filtrado a uno de esos grupos de chat de empleados que existen en todas las empresas grandes y que los directivos fingen no saber que existen. El correo llevaba el sello de la dirección ejecutiva. Era de esa mañana. Y en el cuerpo del correo, en el párrafo tercero, con el tono de alguien que está siendo perfectamente razonable mientras hace algo perfectamente injusto, Ethan Caldwell había escrito que el estacionamiento subterráneo del edificio sería sometido a una nueva política de acceso a partir de la semana siguiente. Los vehículos personales del personal de mantenimiento y limpieza ya no tendrían acceso al área cubierta. Se les asignarían espacios en el estacionamiento exterior al norte del edificio, expuesto, sin techo, a 3 cuadras de la entrada principal. No mencionaba a Marcus Thompson por nombre, pero el Mustang azul marino de 1969 era el único vehículo del personal de limpieza que ocupaba un lugar en el estacionamiento subterráneo. Y todos en el edificio lo sabían. Eso también lo sabían. Marcus le devolvió el teléfono a Linda. Linda lo miraba con esa expresión que tenía cuando quería decirle que lo sentía, pero sabía que él no quería que nadie lo sintiera por él. Así que no dijo eso. Dijo algo diferente. También hay una segunda parte. Marcus esperó. Pierce estuvo hablando esta mañana con 3 personas del equipo de limpieza del turno de noche. Les preguntó si alguna vez te habían visto hacer cosas en el estacionamiento que no fueran relacionadas con el trabajo. Si pasabas mucho tiempo ahí, si llevabas herramientas. El silencio del cuarto de suministros era absoluto. Olía a cloro y a plástico y a algo que podría haber sido pintura vieja. «Están construyendo algo», dijo Linda. «No sé para qué lo necesitan si ya firmaron la evaluación. Pero están construyendo algo». Marcus asintió una vez. «Gracias, Linda». Ella salió. Él se quedó solo con los baldes y las escobas, y el peso de esas 3 cosas sumadas, el memorándum, las 5 palabras de Caldwell en el lobby y la noticia del estacionamiento, sintiéndolas no como golpes que derriban, sino como el tipo de presión que se acumula en silencio hasta que la material cede o demuestra que no iba a ceder nunca. A las 4:55, 5 minutos antes del final de su turno, Marcus Thompson recibió la última pieza. Pierce apareció de nuevo, esta vez en el cuarto de suministros del primer piso, donde Marcus estaba guardando el carrito. Llevaba otro sobre. Este era más grueso que el de la mañana. Y esta vez sí habló. «El señor Caldwell requiere una reunión con usted el próximo viernes a las 9 de la mañana, en su oficina. Recursos Humanos estará presente». Marcus tomó el sobre.
El contenido es un resumen de las observaciones del periodo de evaluación y los términos de continuidad de su contrato. Pearce esperó un momento, como si quisiera decir algo más pero no supiera si era su lugar decirlo. Luego giró y se fue. Marcus no abrió ese sobre, no en ese momento. Lo guardó junto al primero, junto al reloj, y salió del edificio por la puerta lateral como siempre. El viento de Detroit en esa hora de la tarde tenía la temperatura exacta de un recordatorio que nadie pidió. Marcus caminó al estacionamiento subterráneo. Se detuvo frente al Mustang azul marino de 1969. Lo miró un momento. El auto estaba quieto, bajo la luz artificial del estacionamiento, con esa clase de quietud que tienen las cosas que han esperado mucho tiempo y saben que aún no es el momento, pero también saben que el momento se acerca. Marcus puso la mano sobre el capó. El metal estaba frío, pero debajo de ese capó, en el espacio donde en un par de días más estaría instalado el motor que había construido en el garaje de la calle Linwood, con las manos y la mente y el tiempo y la paciencia de un hombre que sabía exactamente por qué estaba esperando. Debajo de ese capó había algo que Ethan Caldwell no conocía. Algo que James Whitfield todavía no había visto en funcionamiento. Algo que la doctora Patricia Swain había pasado 18 meses ayudando a perfeccionar y que los dos sabían, sin necesidad de decírselo el uno al otro, que era real. La reunión del viernes. 30 días de evaluación, que ya ni siquiera importaban porque el viernes era en 6 días y lo que Caldwell quería con esa reunión era exactamente lo que la tercera ola había anunciado. Cerrar el acceso. Usar la evaluación de desempeño. Las notas sobre el estacionamiento, las preguntas a los empleados del turno de noche, para construir la justificación formal de algo que ya había decidido sin justificación. Marcus lo sabía, y Caldwell no sabía que Marcus lo sabía. Esa era la única ventaja que importaba en ese momento. Destiny iba a cumplir 10 años en 3 semanas. Marcus lo había prometido. No de la manera en que los padres prometen cosas que saben que quizás no pueden cumplir. Lo había prometido de la manera en que Raymond Thompson le enseñó a prometer cosas. Solo cuando estás seguro, solo cuando ya has hecho el trabajo, solo cuando la única variable que queda es el momento. Marcus Thompson tenía 38 años, un reloj de 1987 en el bolsillo, una hija que lo esperaba en casa, y 6 días antes de que Ethan Caldwell creyera que había terminado con él. Abrió la puerta del Mustang, se sentó detrás del volante, y durante un minuto entero no hizo nada. Solo escuchó. El estacionamiento subterráneo del edificio Caldwell tenía el tipo de silencio que amplifica todo. El goteo de agua de alguna tubería arriba. El zumbido lejano del sistema de ventilación. El sonido de Detroit viviendo su vida sobre ellos, encima del concreto, sin saber que ahí abajo, un hombre de trapeador y overol estaba contando los días con la precisión de alguien que ha aprendido que el tiempo no es el enemigo de los que saben usarlo. Después de ese minuto, Marcus Thompson sacó su cuaderno de notas. Escribió 4 líneas, cerró el cuaderno y manejó a casa. El motor T1 lo esperaba en el garaje de la calle Linwood y había trabajo que hacer antes del viernes. El estacionamiento subterráneo del edificio Caldwell tenía 16 grados bajo cero esa noche, no en el termómetro, en los huesos. Detroit, Michigan, viernes por la noche. 11:47. Marcus Thompson salió del elevador de servicio cargando su cubo de limpieza por última vez, lo dejó en el cuarto de suministros y se quitó el overol con la misma parsimonia con que un cirujano se quita los guantes después de una operación exitosa, sin prisa, sin drama. Con la precisión de alguien que sabe exactamente lo que acaba de terminar y exactamente lo que está a punto de comenzar. Nadie lo vio salir. Nadie lo vio nunca. Esa era la verdad más grande del edificio Caldwell, el secreto más obvio que nadie había tenido la curiosidad de investigar. Que durante 3 años, el hombre que limpiaba los pisos de mármol del vestíbulo principal, el hombre que vaciaba los cestos de basura de las oficinas ejecutivas, y el hombre que pasaba el trapeador,
a las 2 de la mañana, mientras los guardias de seguridad dormitaban frente a sus pantallas. Ese hombre había estado construyendo algo que ninguno de ellos podría comprar con todo su dinero junto. El frío de Detroit, en diciembre, no se parece al frío de otras ciudades. Es un frío que tiene memoria, que recuerda cada invierno anterior y los acumula en las esquinas, en los callejones, en los estacionamientos subterráneos, donde los autos de los empleados duermen alineados como soldados cansados. Marcus cruzó el nivel 3 con pasos deliberados, sin apresurarse, dejando que el sonido de sus botas sobre el concreto marcara el ritmo de sus pensamientos. Ahí estaba, el Ford Mustang de 1969, color azul marino, estacionado en el único rincón donde los fluorescentes LEDs parpadeaban lo suficiente como para que nadie quisiera estacionar cerca. Lo había elegido así a propósito. Marcus Thompson sabía exactamente qué espacios de ese estacionamiento tenían cámaras funcionales y cuáles no. Llevaba 3 años estudiando ese edificio con la misma meticulosidad con que había estudiado termodinámica a los 22. En una biblioteca pública de Detroit, con los libros que no podía comprar, se detuvo frente al Mustang. No lo tocó todavía, solo lo miró. El azul marino a esa hora, bajo esa luz mortecina, tenía la tonalidad de algo que está a punto de ocurrir, como el cielo exactamente antes de que llegue la tormenta. Como el agua justo antes de que hierva. Había una quietud en ese auto que Marcus reconocía porque era la misma quietud que había aprendido a cultivar en sí mismo durante años de humillaciones menores, de miradas que lo atravesaban sin verlo, de palabras dichas en voz alta en su presencia, como si fuera parte del mobiliario del piso. Pensó en Ethan Caldwell, no con rabia. Marcus Thompson había aprendido hace mucho tiempo que la rabia consume combustible sin generar movimiento. Pensó en él con algo más parecido a la claridad clínica con que un ingeniero identifica el punto de falla en un sistema. Caldwell era un hombre que había confundido el poder con la inteligencia. Era un error común entre los hombres que heredan imperios. Llegan a creer que porque el mundo los trata como si fueran brillantes, son brillantes, pero el mundo miente con frecuencia a los hombres ricos. A los hombres pobres casi nunca les miente. Los hombres pobres aprenden la verdad de las cosas porque no tienen otra opción. Marcus puso la mano sobre el techo del Mustang y sintió el metal frío bajo su palma. Pensó en su padre, Raymond Thompson. Pensó en las manos de Raymond, en cómo esas manos le habían enseñado a escuchar un motor antes de encenderlo, a sentir la temperatura del metal, a entender que un auto no es un objeto, es un sistema de promesas que el ingeniero le hace al conductor. Y si el ingeniero hizo bien su trabajo, el conductor puede confiar en que esas promesas se cumplirán. Raymond Thompson había sido un hombre que cumplía sus promesas. Marcus Thompson era su hijo. Sacó las llaves del bolsillo derecho. Las sostuvo en la mano sin meterlas todavía en el contacto. El reloj de 1987 marcaba las 11:53. Destiny estaría dormida ya, en casa de Linda Okafor, que había aceptado quedarse con ella esa noche sin hacer preguntas, porque Linda conocía a Marcus lo suficiente como para saber que cuando él pedía un favor sin explicarlo, era porque la explicación vendría después y valdría la espera. 6 días. Ethan Caldwell creía tener 6 días para terminar con todo lo que Marcus había construido. El ultimátum había sido entregado con la arrogancia de alguien que nunca pelear por nada. Documentos legales, amenazas veladas, el lenguaje aséptico del poder corporativo disfrazado de procedimiento. Pero los documentos de Caldwell asumían que Marcus Thompson era solamente lo que parecía ser, un conserje, un padre soltero, un hombre con un auto viejo que no tenía valor. Ese era el error más caro que Ethan Caldwell cometería en su vida. Marcus introdujo la llave en el contacto. Y en ese momento, antes de girarla, hizo algo que nadie habría esperado de un hombre en esa situación, en ese frío, en esa oscilante luz de estacionamiento subterráneo. Sonrió. No fue la sonrisa de alguien que celebra. Fue la sonrisa de alguien que finalmente
Después de años de trabajo invisible, de madrugadas en el garaje de la calle Linwood, de cálculos escritos en cuadernos que nadie había pedido ver, de sacrificios que ningún titular de periódico jamás mencionaría, de renuncias tan íntimas que ni siquiera Destiny comprendería completamente hasta que fuera adulta. Estaba a punto de darle al mundo exactamente lo que el mundo había decidido que un hombre como él no podría darle nunca. Giró la llave. El motor T1 despertó, no rugió. No fue un sonido violento ni una demostración de fuerza bruta. Fue algo mucho más poderoso que eso, fue preciso. Fue exactamente el sonido que Marcus había calculado en papel antes de construirlo, el sonido de un sistema que funciona dentro de sus parámetros de diseño con una fidelidad que los ingenieros de las grandes automotrices habían declarado imposible durante décadas. Un motor de combustión limpia que producía la potencia de un V8 convencional con menos del 40% de emisiones, sin los compromisos de rendimiento que habían hecho fracasar a todos los intentos anteriores. El motor T1, modelo de Thomson Engine Solutions, valorado en $2.000 millones según la proyección más conservadora del análisis de James Whitfield, ronroneó en el estacionamiento subterráneo del edificio Caldwell con la tranquilidad de algo que no necesita demostrar nada, porque ya es. El concreto vibró levemente. Los fluorescentes parpadeantes se estabilizaron por un instante, como si algo en la frecuencia del motor hubiera tocado algo en la frecuencia de la luz. Marcus Thompson escuchó. Durante 30 segundos completos no hizo nada más que escuchar. Cerró los ojos, puso ambas manos en el volante y escuchó cada nota de ese motor con la atención de un músico que reconoce su composición en la primera ejecución pública. Estaba ahí. Todo estaba ahí. Los años de trabajo, las noches sin dormir, los cálculos de termodinámica escritos a mano en la cocina de la calle Linwood, después de que Destiny se dormía, los sacrificios que había elegido, no explicarle a nadie por qué, explicarlos habría requerido energía que necesitaba para el trabajo, los fines de semana que no existieron, los cumpleaños celebrados con el tiempo que quedaba después de las horas en el garaje, la promesa que le había hecho a Raymond Thompson sobre la lápida de un cementerio de Detroit, un martes lluvioso de octubre, 3 años atrás. Todo estaba ahí, en ese sonido, y el sonido era exactamente como debía ser. Marcus abrió los ojos. El estacionamiento seguía vacío. El edificio Caldwell seguía funcionando sobre ellos, con sus luces de seguridad nocturna, con sus archivos y sus contratos y sus estrategias corporativas y su CEO, dormido en algún lugar de la ciudad, completamente seguro de que el mundo funcionaba exactamente de la manera en que él creía que funcionaba. Mañana Marcus Thompson tendría una llamada con James Whitfield a las 7 de la mañana. Whitfield, que había estado esperando durante 4 meses para escuchar que el motor funcionaba en condiciones reales. No solo en simulaciones, no solo en las proyecciones de Dr. Patricia Swain, sino en metal, en movimiento, en el frío de Detroit en diciembre. Mañana la llamada cambiaría todo. Pero esta noche, en este estacionamiento, era solo Marcus y el motor que había construido con sus propias manos y el peso de todo lo que nadie había querido ver. Puso el auto en reversa. Salió del estacionamiento del edificio Caldwell despacio, sin apresurarse, con la serenidad de alguien que sabe que esta es la última vez que sale de ese lugar como empleado. El guardia de seguridad en la caseta levantó la mano en un saludo distraído sin mirar. Marcus respondió el saludo con la misma cortesía de siempre. Nadie lo vio. Nadie lo vio nunca. Las calles de Detroit a medianoche tienen una honestidad que las calles de día esconden. Son lo que son, sin decoración, sin el tráfico de la ambición diurna, sin el ruido de personas que se esfuerzan por parecer más de lo que son. A medianoche en Detroit solo queda lo real, el frío, el asfalto, los edificios con sus luces encendidas en los pisos donde alguien aún trabaja, y el sonido de un Mustang de 1969 con un motor que no debería existir avanzando por la avenida Livernois hacia la calle Linwood.
Marcus condujo sin música, solo el motor. Cuando llegó al garaje, apagó el Mustang, se quedó sentado en el silencio por un momento y sacó el cuaderno de notas del bolsillo interior de su chaqueta. Lo abrió en la última página escrita. Había 4 líneas allí, escritas con su letra apretada y metódica, la letra de alguien que aprendió a escribir como si el papel fuera escaso. Las leyó una vez. Las cerró. Y supo que el viernes, cuando Ethan Caldwell creyera estar dando su último golpe, el mundo que lo ignoró comenzaría a temblar de verdad. No porque Marcus Thompson lo hubiera planeado como una venganza, sino porque así es como funciona la verdad cuando finalmente llega. No con un anuncio, no con un aviso previo, sino con el sonido preciso y limpio de algo que siempre estuvo ahí, esperando que alguien encendiera el contacto. El viernes llegó como llegan los días que cambian todo. Sin aviso especial, sin dramatismo en el cielo, con el mismo frío gris de Detroit que había acompañado cada mañana de los últimos 3 años. Ethan Caldwell entró al salón de conferencias del piso 22 con la seguridad de quien nunca ha perdido en su propio territorio. La mesa era larga, el vidrio era oscuro, las sillas eran de cuero negro. James Whitfield ya estaba sentado al fondo, junto a 3 hombres que Caldwell no reconoció de inmediato, todos con trajes que costaban más que un mes de salario de cualquier conserje del edificio. Caldwell se acomodó la corbata, tomó su lugar en la cabecera y abrió su carpeta sin mirar hacia la puerta. No miró hacia la puerta cuando se abrió, no miró cuando los pasos entraron. Fue Whitfield quien lo detuvo con una sola frase, pronunciada con la calma de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Ethan, creo que ya conoces a Marcus Thompson. Caldwell levantó los ojos. Tardó 3 segundos completos en procesar lo que veía. Marcus Thompson estaba de pie al otro lado de la mesa, con un traje azul marino que no era caro pero sí preciso, con los mismos ojos tranquilos de siempre, con la misma postura que Caldwell había confundido durante años con resignación y que ahora, en este contexto, se revelaba como otra cosa completamente distinta: paciencia. Señor Caldwell, dijo Marcus, y su voz no tenía ni triunfo ni rencor, solo el peso exacto de lo que era verdad. Caldwell no respondió de inmediato. Miró a Whitfield. Miró a los otros hombres. Uno de ellos puso sobre la mesa una carpeta con el membrete de Thomson Engine Solutions y una cifra en la primera página que Caldwell reconoció porque la había visto la semana anterior en 3 publicaciones financieras distintas. $2.000 millones. La patente del motor de combustión limpia modelo T1, dijo el hombre junto a Whitfield, ya tiene licencia en 4 países. La Unión Europea firmó la semana pasada. Marcus recibió el Premio Nacional de Innovación Tecnológica hace 2 meses en Washington. Caldwell bajó los ojos a la carpeta, y entonces sucedió algo que ninguno de los hombres presentes en esa sala olvidaría. Ethan Caldwell, el CEO de Caldwell Industries, el hombre que había señalado un Mustang azul marino en el estacionamiento subterráneo de su propio edificio y lo había llamado chatarra frente a todos, no encontró palabras. Marcus no se los quitó, no gritó, no señaló, no recordó en voz alta la humillación del estacionamiento, ni las advertencias, ni las 3 notificaciones, ni el ultimátum. Simplemente dejó que el silencio de Caldwell ocupara el espacio que durante 3 años había ocupado su arrogancia. Y esperó. Fue Whitfield quien habló primero. Marcus nos ha ofrecido una propuesta de asociación. Es generosa, considerando los antecedentes. Hubo una pausa breve y medida. Más generosa de lo que cualquiera esperaría. Caldwell miró a Marcus directamente por primera vez desde que había entrado, y lo que encontró en esos ojos no era venganza. No era satisfacción fría ni el brillo de quien espera una disculpa. Era simplemente un hombre de 38 años que había construido algo en el silencio que otros le habían impuesto, y que ahora estaba sentado al otro lado de una mesa para hablar de negocios, no de heridas. Eso, más que cualquier cifra, fue lo que rompió algo en Ethan Caldwell. El auto, dijo Caldwell finalmente,
con una voz que ya no tenía el volumen de antes. «El Mustang». Marcus asintió despacio. «Mi padre lo dejó sin terminar. Yo lo terminé. El motor que diseñé para él terminó siendo el T1. Una pausa. Supongo que usted tenía razón en algo. El auto sí necesitaba trabajo». Nadie en la sala rió, pero tampoco era el momento para el silencio pesado. Era el momento para algo más difícil que la vergüenza y más honesto que la victoria. La verdad simple de que un hombre puede ser mirado a los ojos todos los días sin ser visto, y que esa invisibilidad nunca dice nada sobre lo que ese hombre lleva adentro. La reunión duró 2 horas más. Los números se discutieron, los términos se esbozaron. Los apretones de manos llegaron al final con la formalidad precisa de los acuerdos que importan. Cuando Marcus salió del edificio Caldwell Industries por última vez como visitante y no como empleado, Detroit lo recibió con el mismo frío de siempre. Llamó a Destiny desde el estacionamiento. Ella contestó al segundo timbre, con la voz todavía adormilada de los viernes sin escuela. «Papá, aquí estoy», dijo él. «¿Todo bien?» Marcus miró el Mustang azul marino estacionado a 3 metros de él. Pensó en Ray Thompson. Pensó en el reloj de 1987 que seguía marcando el tiempo en el cajón de su mesita de noche. Pensó en Linda Okafor y en Carlos Méndez y en la doctora Patricia Swain, que había creído en un motor cuando era solo ecuaciones en un cuaderno de notas comprado en una farmacia. «Todo bien», dijo. «Esta es una historia sobre lo que ocurre cuando el mundo decide que un hombre no vale nada, y ese hombre, en lugar de demostrar que el mundo se equivoca, simplemente sigue construyendo. No por rabia, no por orgullo herido, sino porque hay cosas que merecen existir, y a veces la única persona que lo sabe es quien las está creando en silencio, con las manos llenas de aceite, en un garaje de Detroit a las 2 de la madrugada, mientras su hija duerme y el motor espera». Marcus Thompson nunca necesitó que nadie lo viera. Pero es bueno, a veces, que el mundo finalmente aprenda a mirar. Si esta historia te llegó al alma, dale like y comparte con alguien que también necesite recordar que el valor de un hombre nunca lo determina quien lo mira desde arriba. Y suscríbete, porque aquí seguimos contando estas historias que el mundo prefiere no ver.